Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz martes 4 de noviembre, día de elecciones. Los informa Lisette Ceja. Gracias por acompañarnos. Así comenzamos su noticiero. Y es que hoy es el día, como le acabo de decir, el día que se celebran elecciones claves en varios estados del país. Votaciones que son vistas como un termómetro político en el segundo mandato de Donald Trump. En Virginia y Nueva Jersey, los votantes elegirán nuevos gobernadores en medio de tensiones por el cierre de gobierno y el aumento del costo de vida. En Nueva York, el exgobernador Andrew Cuomo busca regresar al poder enfrentándose al demócrata Zohran Mamdani y al republicano Curtis Silva. Y en California se busca redefinir los límites de los distritos del Congreso. Durante esta jornada tenemos una cobertura en equipo desde Nueva York y Los Ángeles. Nos vamos primero hasta la Gran Manzana con Ángela González, quien nos tiene los detalles de la contienda por la alcaldía, y luego con Fernando Mejía, que nos explica cómo se viven las elecciones en la costa oeste del país. Ángela, comenzamos contigo. ¿Cómo se está viviendo la jornada? Es un récord. Sí. ¿Cómo se está viviendo la jornada electoral en Nueva York, especialmente con esta contienda entre Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Silva? Claro que sí, pues en este centro de votación en Midtown West Manhattan las personas están llegando poco a poco, pero es que también te tengo que decir que es muy efectivo lo que ha sido, lo que me han comentado adentro. El centro de votación es un promedio de 8 minutos que se tardan desde que llegan hasta que salen para hacer contar su voto. También, y según el último boletín de la Junta Electoral, pues esta vez en Nueva York más o menos se ha cuadriplicado la cantidad de personas que han venido a votar comparado con el 2021, es decir, más de 1.1 personas han llegado a votar ya a los centros de votación, y esto pues ha sido el entusiasmo desatado por esta contienda que bien, como bien lo mencionaste, con Zohran Mamdani y también con Andrew Cuomo, el exgobernador, que cada vez cierra más la brecha junto a su oponente. Esto según las últimas encuestas, pues ya sabemos que se va acercando en lo último que se ha reportado a el gusto de los votos. Esto ha pasado aquí en este centro de votación y es lo que se ha visto por la mayoría de centros de votación en Nueva York, donde la jornada está transcurriendo en calma y donde los votantes están saliendo de sus casas a llegar a las urnas. Ángela, precisamente estabas hablando sobre los votantes. Desde tu experiencia y con lo que has vivido esta mañana, ¿qué temas están marcando su decisión hoy? ¿La vivienda, la seguridad o el costo de vida? Son varios, como lo mencionas, más que nada es la afordabilidad, como lo dicen en inglés, o el costo de vida de la ciudad, y que no solamente es en Nueva York, sino en el resto del país. Esto ha sido lo que ha llevado a los votantes a venir a hacer contar su voto, y pues también todo lo que se deriva de la afordabilidad, desde el transporte hasta la vivienda, que es un tema muy importante, dado que Nueva York es tal vez la ciudad más costosa, donde están las rentas más costosas en todo el país. Pero adicionalmente les preocupa lo que ha sido y lo que han descrito como el cambio en la democracia. Escuchemos lo que dijeron algunos de los que llegaron hace poco a este centro de votación. Bueno, el transporte que sea un poquito más asequible, porque se demora demasiadamente los buses, están subiendo el transporte sube y el servicio se pone más malo. Okay. The reason I voted is because I feel like there's a shift in democracy in our country right now, where the larger powers are trying to take away our basic human rights. And these are things that people feel like we don't have control over, but locally we can have control over, especially in a city like New York. Pues este es el punto que hace Amaya, y la escuchamos que no habla español, pero que está diciendo que le preocupa justamente el cambio que ha habido de la democracia en el país, y que cree firmemente que Nueva York puede empezar ese cambio que puede liderar en el país, y lo puede hacer con estas votaciones locales eligiendo al próximo alcalde. Ángela, supongamos que Mamdani mantenga su ventaja a través del curso del día de hoy y pues que imponga. ¿Qué significaría su triunfo para el rumbo político y social de la ciudad en los próximos años? Pues esto ha sido un fenómeno. Mamdani se ha catalogado como un fenómeno. Empezó con un favoritismo del 2% y hoy, como él mismo lo ha descrito, pudiera ser el próximo alcalde
de la ciudad de Nueva York. ¿Esto qué significa? Esto significa un nuevo curso no solo para el Partido Demócrata, sino también en cuanto a cómo se llevarán las relaciones con el gobierno federal. Pues bien claro está que no es el candidato favorito de Donald Trump. De hecho, lo ha llamado comunista y él se ha identificado como un partido demócrata socialista. Fue el que ganó en las pasadas primarias en el Partido Demócrata, y es no solamente ese entusiasmo que ha despertado en los jóvenes también por sus ideas socialistas, sino también por su juventud y por ese deseo de alcanzar, digamos, lo que ha dicho el establishment o lo que ha sido los políticos anteriores no lo han logrado, y podría marcar pues una nueva tendencia en cuanto a lo que va a suceder en el país, no solamente ahora, sino en las próximas elecciones legislativas también. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos al tanto de cualquier actualización, sobre todo cuando ya los votos sean finales y tengamos esas respuestas que están esperando los neoyorquinos. Claro que sí, seguimos muy pendientes. Las urnas cierran a las 9 de la noche. Gracias, Ángela. Bueno, mientras tanto, en California los votantes decidirán si aprueban la propuesta 50, que permitiría que la legislatura redibuje los distritos electorales antes de las elecciones de 2026, reemplazando temporalmente los mapas creados por la Comisión Independiente. Los demócratas dicen que es una nueva respuesta estratégica a cambios recientes en otros estados como Texas, mientras que los republicanos denuncian un intento de tomar poder. Según una encuesta del Instituto Público de California, señala que el 56% aprueba la propuesta, mientras que el 43% está en contra. Precisamente para informarnos más sobre esta propuesta y lo que está ocurriendo en las urnas, nos vamos a enlazar con Fernando Mejía. Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos a aproximadamente 3 horas que inició esta jornada electoral aquí en California. Aquí estamos en el centro de conteo de votos, aquí es donde llegan todas esas boletas, aquí es donde se da el resultado. Más temprano pudimos estar en un centro de votación en donde la gente estuvo llegando a estas votaciones, al menos del lado demócrata, la están llamando las elecciones más sencillas, pero también más importantes. Sencillas porque solamente hay una pregunta en esta boleta: sí o no a la proposición 50. Ahora, importante porque dependiendo de la aprobación de esta propuesta, podría esto balancear un poco el poder en las próximas elecciones de medio término que se van a llevar a cabo, obviamente, el año entrante. La proposición 50 tiene que ver, como mencionaste en un principio, con la redistribución de distritos congresionales, un proceso muy común, pero que usualmente se lleva a cabo cada 10 años y es en base a los resultados del censo. En esta ocasión, el presidente Trump rompió con los protocolos cuando le pidió en agosto al gobernador de Texas que cambiara esos distritos para asegurar 5 escaños más en el Capitolio, para poder llegar con una más holgado y mantener esa mayoría que tienen en este momento. Ahora, California respondió de la misma manera, llevando a cabo estas elecciones especiales que, de ser aprobadas esta proposición, los nuevos distritos le darán a los demócratas 5 escaños más. Se pronostica no tendrá ningún problema en ser aprobada. En California hay unos 23 millones de votantes registrados, 45% son demócratas, 25% son republicanos. Antes del inicio de esta jornada, de este día, ya se habían emitido un poco menos de 5 millones de votos. Esto se hizo de manera anticipada y también por correo. Ahora, las urnas cierran a las 8 de la noche y todos estos votos llegarán aquí a este centro en donde, se dará el resultado y nosotros obviamente lo mantendremos informado a lo largo de nuestras varias ediciones que tenemos en Estrella TV. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias por el informe, Fernando. Sé que tú eres uno de nuestros corresponsales acá en California y, por supuesto, seguramente ya has tenido la oportunidad de hablar con personas. Sé que ahora mismo no estás en el lugar donde se emiten los votos, pero estás en el lugar donde se están contando. Pero a base de tu experiencia en los últimos días, ¿crees que la gente realmente entienda qué es la proposición 50 y cuál es la opinión de estos votantes? Porque, como acabo de mencionar, según una encuesta por el Instituto Público de California, el 56% de los californianos aprueban de esta proposición, mientras que el 43% está en contra. ¿Cuál es tu opinión a base de lo que tú has visto como periodista en las calles?
Bueno, mira, como pasa en todas las elecciones, siempre va a haber dos lados. En este caso, los demócratas han invertido mucho dinero, recaudaron casi 130 millones de dólares para hacer campaña con esta propuesta. Los republicanos comenzaron fuerte, pero poco a poco fueron perdiendo fuerza e incluso no abandonaron, pero dejaron de invertir en promover el no a esta propuesta. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que he podido ver y he podido observar en días pasados al hablar con la gente es que la gente está muy preocupada por todo lo que está pasando, por las redadas, por la inflación, por un sinnúmero de cosas que obviamente culpan a los republicanos de esto. Entonces, sabiendo y en base a estas campañas que se han hecho, lo que está en juego, la gente está respondiendo. Es más, me sorprende que se hayan omitido tanto voto por correo en este tipo de elección. Eso quiere decir que la gente sí está consciente, ya sea que la apruebes o no la apruebes, está consciente, porque también hay que ver el lado republicano. Los republicanos van a perder mucho poder aquí en el Congreso del Estado, o sea, van a perder escaños y tener de ser una minoría, ahora van a pasar a ser una minoría de la minoría. Sabes, Fernando, me alegra tanto escuchar eso y más que nada escuchar que nuestra comunidad hispana está tan informada y consciente de lo que está ocurriendo en nuestro estado y pues también actuando y votando, aunque sea por correo, ya sea en las urnas en persona. Tienen hasta las 9 de la noche de hoy para ir a votar, dijiste, ¿verdad? Hasta las 9 de la noche. Y algo que, por ejemplo, yo alcanzo a notar es de que muchas de las personas que no votaban con anterioridad, con todo el ambiente que se está viviendo, como que les ha despertado ese sentido de servicio, ese sentido de votar, porque después de todo, quieres cambiar algo, no hay otra forma de cambiarlo más que en las urnas. Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu informe. Estaremos al tanto y esperemos escuchar de ti y de tu reporte más tarde. Gracias. Bueno, con esto es momento de hacer una corta pausa, pero no se mueva porque tenemos mucha más información al regresar. Mire, lo prometido es deuda. Continuamos con más información porque también se está disputando la carrera por la gobernatura en Nueva Jersey y Virginia. En Nueva Jersey la elección para gobernador está prácticamente empatada. Una nueva encuesta muestra a la demócrata Mikey Sherrill con el 50% de apoyo, mientras que el republicano Jack Ciattarelli alcanza el 49%. Los votantes señalan la economía y el costo de vida como los temas decisivos. Mientras tanto, en Virginia, la demócrata Abigail Spanberger llega al día de la elección con el 50% de apoyo frente al 40% de la republicana Winsome Earl Sears. Según Insider Advantage, una carrera clave en medio del impacto del cierre de gobierno. Cambiamos de información porque murió a los 84 años Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos. Según su familia, falleció por complicaciones de neumonía y problemas cardíacos. Cheney tuvo una larga carrera, fue secretario de Defensa y una figura clave tras los ataques del 11 de septiembre, impulsando la guerra contra el terrorismo y la invasión a Irak. En años recientes sorprendió al distanciarse de Donald Trump. Su familia lo recordó como un hombre íntegro y dedicado al país. Bueno, según informes, el gobierno del presidente Trump estaría preparando ataques contra grupos narcotraficantes en territorio de México. Analistas señalan que la filtración de la noticia sería para evaluar la reacción del vecino país. En Tijuana, Vicente Calderón nos dice cuál es la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con cautela reciben en México la versión de que la administración Trump ya trabaja en una estrategia que incluye operaciones en México contra los cárteles de la droga. La cadena NBC publicó que funcionarios y exfuncionarios estadounidenses confirmaron que hay un plan en proceso que incluiría ataques con drones. Es posible, pero improbable. Desde el año pasado ya se había anunciado la posibilidad de que hubiera incursiones de tropas americanas en territorio mexicano. David Saucedo es un reconocido consultor en temas de seguridad. Considera que la versión periodística que sugiere ataques con misiles o drones a narcolaboratorios y o líderes del narcotráfico es para ir evaluando la reacción del vecino del sur. Esta noticia de NBC es una filtración
como las muchas que hace el gobierno de los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado la presencia de militares extranjeros en su tierra. Nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca con una intervención o un injerencismo en los países. Saucedo dice que ya hay más cooperación entre ambos ejércitos de manera sigilosa. Creo que sí va a haber algunos operativos encubiertos, tiros de precisión, pero de los cuales no se va a informar a la opinión pública. Estados Unidos ya destruyó más de una docena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico que supuestamente transportaban drogas. No ha mostrado pruebas, pero mató a más de 60 personas en esos ataques. Y están haciendo una forma de defensa propia. Entonces, pero esto legalmente es súper cuestionable. Joan Grillo es otro experto del narcotráfico. Entramos más a un mundo de, como dicen, realpolitik. Quien tiene poder para actuar. Tras el asesinato del alcalde de Uruapan en Michoacán, el subsecretario de Estado norteamericano reiteró su disposición a actuar contra los cárteles. Estados Unidos está listo para profundizar la cooperación con México y desaparecer al crimen organizado de ambos lados de la frontera, dijo en su cuenta de X. Los analistas consideran que se trata más de una forma de presionar al gobierno mexicano que prácticamente ha cedido a todas las exigencias del presidente Trump. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Gracias, Vicente. Y precisamente un joven fue presuntamente vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación y presuntamente sería el responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, durante las celebraciones del Día de Muertos. El atacante disparó 7 veces, dejando a 2 personas más heridas, y fue abatido en el lugar. Su cuerpo permanece en la morgue sin ser reclamado. María Teresa Sarabia nos trae los últimos detalles de este crimen que ha sacudido a México. Véalo y véalo bien. El rostro en este dibujo es el de Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, según revelaron los primeros informes, luego de una intensa búsqueda de la identidad del asesino del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, iniciada horas atrás. El Cuate, hermano de otro hombre apodado El Prángana, recibía órdenes de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Los hermanos Álvarez trabajaban bajo el mando de Nemesio Oseguera El Mencho y a ellos se les relaciona con bloqueos años atrás entre Jalisco y Colima. Gutiérrez Vázquez, bajo efecto de las drogas, fue comisionado para asesinar a Manso. Un video de una cámara de seguridad del centro de la ciudad muestra cómo después de las 8 de la noche, un individuo de complexión delgada y sudadera blanca con capucha sale de un portal y camina rumbo al escenario de los altares de muertos en el jardín central. Se mezcla entre la gente y a metros de distancia observa al alcalde Manso en movimiento. Lo siguió hasta estar cerca y dispararle 7 tiros. Intentó huir, pero fue abatido en el lugar. Pero de acuerdo a la necropsia que se le hizo al alcalde, se aprecian 7 heridas en diferentes partes del cuerpo y una de ellas es la que le ocasiona la muerte. Se encontró el arma homicida que, según el fiscal Carlos Torres Piña, había sido utilizada en otros crímenes. La bala que cegó la vida de Manso entró por el tórax a la altura del abdomen. Hubo 2 heridos más, un elemento de protección civil y un regidor. El arma de calibre 9 milímetros estaba relacionada con otros asesinatos. Las autoridades también sospechan que habría alguien más. Este homicidio fue planeado, aseguran las autoridades. El agresor se hospedó localmente. Se cree que El Cuate tenía entre 17 y 19 años de edad. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Gracias, María Teresa, y así nos vamos a otra breve pausa, pero tenemos mucho más al regresar, así que continúa con nosotros aquí en su noticiero 24 horas. Gracias por continuar con nosotros. Mire, el cierre de gobierno ya igualó el récord histórico y si continúa un día más, será el más largo en Estados Unidos. La disputa enfrenta a la Casa Blanca y a los demócratas por el tema por los subsidios de salud. Trump insiste en que no cederá hasta que reabran el gobierno, mientras millones de familias podrían perder asistencia alimentaria y empleados federales siguen sin recibir pago. Y ahora cambiamos completamente de tema porque los Dodgers de Los Ángeles celebraron su segundo título consecutivo de la Serie Mundial con un desfile y un evento en su estadio.
hard-working American. Players to Los Angeles. Fanáticos se reunieron para ver a los flamantes campeones de las ligas mayores de béisbol. Shohei Ohtani destacó el orgullo por el equipo y prometió buscar otro anillo de campeón el próximo año. El jugador más valioso de la Serie Mundial es Yoshinobu Yamamoto. Fue uno de los más presenciables, ovacionados en esta serie. Y bueno, el rapero Ice Cube llevó el trofeo del comisionado al escenario mientras los jugadores celebraban frente a miles de espectadoras. Y gracias por habernos acompañado. Siga conectado con nosotros. Recordemos que le estaremos informando cómo avanza la jornada electoral en nuestros noticieros. Nuevamente, soy Lizeth Ceja. Hasta la próxima.